Hola, ¿qué tal? Soy Felipe Echeverry y bienvenido a un nuevo episodio de Marte. En este podcast he venido hablando en el último tiempo acerca de la iglesia, del discipulado, de seguir a Jesús. Y hoy el mensaje lo titulé "No se puede discipular a aquel que no quiere ser un discípulo". Y eso suena obvio, pero la realidad es que en los últimos años mi forma de hacer iglesia, mi forma de aproximarme a la iglesia ha venido transicionando y cambiando, enfatizando cada vez más en la necesidad de formar discípulos de Cristo. Hoy la iglesia no puede seguir siendo entendida como un lugar al que asisto, como una reunión a la que voy o como un evento del que participo una vez a la semana, en el mejor de los casos, sino que tiene que ser vista como una familia en la fe y un cuerpo al que pertenezco, con el objetivo único de formar seguidores de Jesús, discípulos de Jesús, aprendices de Jesús. Más adelante voy a hacer algunos otros episodios hablando acerca de qué es el discipulado, pero hoy quiero fortalecer esta idea de que no se puede discipular a aquel que no quiere ser un discípulo. Hay un pasaje en Hechos capítulo 2 versículo 42 que dice: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Ese es un bonito cuadro de la iglesia. La iglesia perseveraba en una doctrina, en un fundamento bíblico del evangelio, de lo que Jesús enseñó. Había comunión, había una relación real, no solamente un lugar al que asisto con una persona a mi derecha, a mi izquierda, otra adelante, otra atrás, porque no tengo ni idea quiénes son, sino hay comunión, hay relación, hay familiaridad, hay cercanía. Y dice que había ese concepto de unos con otros, que es una idea que está más de 60 veces o 59 veces en el Nuevo Testamento, y dice los unos a los otros, los unos por los otros, lleven las cargas los unos por los otros, dice en el libro de Gálatas, y cumplan así la ley de Cristo. Esa idea de los unos a los otros, esa es la iglesia, unos y otros, y es comunión, es una unión común, es una relación real, es ser parte de una familia en la fe. Y dice que había partimiento de pan y compartían las oraciones. Eso es algo que hemos venido haciendo, por ejemplo, en nuestra iglesia, en nuestra comunidad local, y es buscar espacios donde podemos compartir los unos con los otros, compartir el pan, comer juntos y orar los unos por los otros. Súper importante. Pero mucha gente no quiere ser parte de eso. Yo me he dado cuenta que comunidades más orientadas al evento, a una buena producción de fin de semana, donde la gente pueda venir hora y 10, hora y 5, ideal 1 hora, no tengo más tiempo, voy, tengo la música, tengo la palabra, tengo el espacio para darle la mano a 2 o 3 personas a mi lado y ya, chulié la iglesia, cumplí con mi checklist de hacer iglesia esa semana. Muchos no quieren ser parte del compromiso real que implica el discipulado, que es seguir a Jesús. Entonces quiero hablar acerca de 7 verdades esenciales acerca del discipulado. La primera es: el discipulado es para personas dispuestas. El discipulado es para personas dispuestas. No podemos tener una cultura discipular dentro de la iglesia cuando hay personas que no quieren ser discipuladas, que no tienen una disposición a ser discipuladas, que no están interesadas en seguir a Jesús. Quieren simplemente, como ya lo dije, chulear de su agenda la participación en un evento dominical, y a eso le llamamos ser cristiano. En Lucas 9:23 dice: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Ese es un pasaje que hoy no es popular. Hoy no se nos habla de la negación. Hoy no se nos habla de la idea de si tú quieres seguir a Jesús, tienes que decir que no a muchas otras cosas, especialmente a tu yo, a tus deseos personales, a tu ambición personal, a tu ego. Seguir a Jesús implica seguir a Jesús, es ponerlo a Él en primer lugar y estar dispuesto a caminar la vida de fe de acuerdo a lo que Jesús dice, no de acuerdo a lo que yo anhelo y yo deseo en lo más profundo de mi corazón. En esta cultura hemos romantizado la idea de sigue tu corazón, follow your heart, sigue los deseos de tu corazón. Y tenemos que tener cuidado con eso,
porque el corazón es muy engañoso. Discipulado no es seguir el corazón, es seguir a Jesús, es morir a mí, es morir a los deseos más profundos de mi corazón y en ese contexto seguir a Jesús. Pero uno no puede arrastrar a alguien hacia Jesús. Uno solo puede invitar. Eso fue lo que hizo Jesús. Si alguno quiere venir en pos de mí. O sea, al final Jesús lo que está diciendo es, si tú quieres, si tu deseo es ese, si estás dispuesto a hacerlo, sígueme. Ahora, seguirme implica morir a ti mismo. Entonces, primero, el discipulado es para personas dispuestas. Segundo, el discipulado es para personas hambrientas. Personas que tienen hambre espiritual, por supuesto. Jesús, cuando fue tentado por el diablo en el desierto, dicen en Mateo 4 y Lucas 4, dice que fue llevado por el Espíritu al desierto. Allá él tuvo un ayuno, tenía hambre, y cuando tuvo algunas conversaciones con el diablo, él dice, no solo de pan vivirá el hombre. Y está diciendo, ok, el alimento físico sí nos nutre y nos da vida, pero no solo vivimos de ese alimento, vivimos también de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y es importante entender que uno necesita hambre para ser discipulado, porque esa hambre espiritual, ese deseo de conocer a Jesús, ese deseo de conocer más de Dios, ese deseo de conocer más su palabra, ese deseo de entender más los misterios del reino de los cielos, es el que lo lleva a uno a enrutarse en ese viaje maravilloso de seguir a Jesús. Mateo capítulo 5, versículo 6 dice, bienaventurados o doblemente bendecidos los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. Hay una promesa maravillosa de parte de Jesús. Si tú tienes hambre, si tú tienes sed de justicia, de las cosas del reino, porque el reino de Dios es justicia, si tú tienes hambre de Jesús, que es el que nos justifica, vas a ser saciado, vas a ser doblemente bendecido. Sin hambre espiritual no hay crecimiento espiritual. Cuando yo no tengo hambre no como. Hay días que en la tarde yo no como. Pronto mi esposa viene y me dice, ¿quieres comer algo? Yo no tengo hambre. O yo le digo a ella, voy para la nevera, voy a hacerme un sándwich, voy a hacer algo. ¿Quieres comer? Y ella me dice, no tengo hambre. Si tú no tienes hambre, no comes. Mucha gente no come, no se alimenta espiritualmente y se conforma con un pasabocas, con un abrebocas, que son esas predicaciones dominicales que no tienen nada de malo, pero no podemos vivir de la prédica dominical. No podemos vivir de la prédica dominical porque eso es como vivir de un pasabocas y toda la semana estar en ayuno. En algún momento nos vamos a morir de inanición, de hambre. Número 3, no se puede discipular a quien no es enseñable. Yo creo que ese atributo de ser enseñables es fundamental. Todos debemos ser enseñables. A mí personalmente me encanta relacionarme con personas enseñables, porque las personas enseñables sacan de ti todo lo que tú tienes para enseñar. Y lo mismo pasa con Jesús. Cuando uno tiene un corazón enseñable, Jesús enseña, pero cuando uno es arrogante, cuando uno es altivo, cuando uno cree que se las sabe todas, ese sería el contrario o el opuesto a alguien enseñable, alguien que cree que ya se las sabe todas. Tú no tienes nada para enseñarme, yo no tengo nada para aprender de ti. Un corazón que es orgulloso no puede ser moldeado, y el discipulado es ser moldeados a la imagen de Jesucristo. Proverbios 9:9 dice, da al sabio y será más sabio, enseña al justo y aumentará su saber. Se necesita humildad, la humildad es sabiduría, se necesita ser humilde, se necesita ser enseñable para poder ser enseñado por Jesús. Y el discipulado es enseñanza por medio de la instrucción. En el libro de Proverbios dice, instruye al niño en su camino, y se enseña al niño en su camino. Está hablando de una enseñanza con ejemplo. Esa enseñanza que hace parte del camino discipular, porque ser discipulado no es otra cosa que una relación con alguien que camina con Jesús y que va un poquito más adelante que yo, y yo voy aprendiendo de esa persona lo que de él hay o lo que en él hay de Cristo. Por eso Pablo decía, imítenme a mí como yo imito a Jesucristo. No solamente no puedo discipular a quien no es enseñable, sino número 4, el discipulado es relación y no es control. Y esto es muy importante, porque entonces aquí hablo, las primeras son como esos primeros 3 atributos de la persona que quiere ser discipulada. Primero, tiene que tener un deseo de ser discipulado. Número 2, tiene que tener hambre de ser discipulado. Número 3, tiene que tener un espíritu, un corazón enseñable. Pero ahora viene el mensaje para aquel
que está de alguna manera discipulando a otro, porque aunque no hacemos discípulos nuestros, cuando yo digo yo tengo unos discípulos o estoy discipulando a algunas personas, no estoy diciendo que estoy haciendo discípulos míos, porque uno no hace discípulos de uno. Bueno, hay lugares donde sí, pero el verdadero discipulado no es discipular discípulos de Felipe, sino es hacer discípulos de Cristo. Yo, Felipe, hago discípulos de Cristo. Y cuando yo quiero hacer discípulo de alguien más, yo tengo que saber que el discipulado es una relación, no es control. El discipulado no es un espacio o no es un lugar para controlar la vida de otras personas. No se trata de imponer, porque el Espíritu Santo no nos impone, Jesús no nos impone, sino se trata de invitar y de guiar con ejemplo. Primera de Tesalonicenses 2:8 dice: tan grande es nuestro afecto por ustedes que hubiéramos querido entregarles no solo el Evangelio, sino también nuestras propias vidas. Eso está diciendo Pablo a los tesalonicenses. Le está diciendo a la iglesia de Tesalónica: yo los amo tanto que no solamente les entregué este evangelio, no solamente les prediqué, sino me hubiera podido entregar por completo. Y es en esa relación, es una relación de amor donde se da el discipulado. No es a través del control, no es a través de querer modificar conducta, sino es a través de querer formar el carácter de Cristo en la vida de las personas a quienes discipulamos. ¿Por qué? Número 5, porque el discipulado forzado, el que es a presión, el que es por obligación, termina en resentimiento. Yo he visto muchas personas que terminan resentidas. Entonces uno le habla, mira, personas vienen a la iglesia, por ejemplo, que yo ahora estoy pastoreando y me dicen, háblame de la visión de la iglesia. Entonces yo digo, bueno, primero conversemos un poquito acerca de qué es la iglesia y de para dónde va una iglesia y qué significa que una iglesia es exitosa y qué es el discipulado. Y cuando hablamos de discipulado, muchas personas dicen, uy, no, pero a mí no me gusta el discipulado porque el discipulado que vivieron fue bajo estructuras de opresión, donde lo que había era adoctrinamiento y donde lo que había era una formación de clones a la semejanza de un líder para cumplir con un sistema o con un modelo específico. Pero si bien es cierto, el discipulado no es eso, el discipulado igual en ningún contexto puede ser forzado. Ni siquiera el discipulado verdadero, el de Jesús, es forzado. Ya lo dije en el primer punto. Él dijo, sígueme. Él dijo, si quieres venir en pos de mí. En otras palabras, lo que Jesús está diciendo es tú decides, es a tu ritmo. Tú escoges si quieres seguirme y si tú quieres caminar detrás mío. Entonces no podemos hacer un discipulado forzoso, porque eso produce una vez más resentimiento. Número 6, el discipulado no es un programa. Ahora, los procesos sí ayudan, pero el discipulado en sí no es un programa, no es los 4 pasos y ya fuiste discipulado, o el taller de 10 semanas, o el curso de tantas cartillas, o el fin de semana de discipulado, o el nombre que tú le quieras poner. Esos procesos, esos recursos ayudan. Yo he sido generador de recursos discipulares por los últimos años de mi vida. He escrito cursos, he escrito programas, he grabado videos. Todo lo que hago son herramientas para facilitar el discipulado. Pero no es el discipulado. El discipulado es una relación con alguien más para que juntos sigamos pareciéndonos cada vez más a Jesús. En ese contexto puede haber herramientas y material que enriquece ese proceso de formación espiritual. Ahora, no es un programa. Esa estructura como tal no es el discipulado. Segunda de Timoteo 2:2 dice, lo que has oído de mí, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Eso es lo que se le conoce como el plan de preservación y transmisión del Evangelio. Pablo le está diciendo a Timoteo, así como yo hice contigo, tú también debes hacer con otros. Y por eso es que en el ejercicio discipular no es solamente importante estar discipulándome, sino estar discipulando a otros. Porque mientras yo tengo siempre personas de las cuales puedo aprender, también tengo personas a las que les puedo enseñar. Y es maravilloso vivir mi vida cristiana de esa manera. Tengo personas de las que aprendo, tengo personas a las que les enseño. A veces la misma persona es una persona a la que le enseño y de la que aprendo, porque eso son las relaciones. Pero a veces son personas de las que específicamente estoy aprendiendo en este momento de mi vida y personas a las que les estoy enseñando, a las que les estoy impartiendo. Y número 7, el último es, nadie sigue a Jesús
solo. En otras palabras, el discipulado implica seguir a Jesús con otras personas. Creo que el episodio anterior, si no estoy mal, el anterior a este fue Cristo sí, la iglesia no, Cristo sí, la gente no, y hablé un poco de eso, de cómo muchas personas no quieren tener relación con otros creyentes, pero sí quieren tener relación con Cristo. Pero la realidad es que aunque la fe es personal, el discipulado es comunitario. Seguir a Jesús es en grupo. Él, cuando le dijo a los discípulos, sígueme, no era para que cada uno invirtiera 3 años a solas con él, sino era síganme a mí junto con estas otras personas. Él escoge otras personas, las sube en el barco y a veces nosotros no nos gustan esas personas, pero parte del viaje discipular es caminar con esas personas. Por eso en Hebreos 10, 24 y 25 dice, y considerémonos unos a otros, otra vez ese término, unos a otros, para estimularnos al amor y a las buenas obras. Entonces, seguir a Jesús, el viaje discipular implica hacerlo junto con otras personas. Entonces, el discipulado no se impone, se propone, se sugiere. Yo puedo decirle a personas, quiero establecer un espacio de discipulado, me gustaría caminar contigo, que crezcamos juntos en la fe, y la persona responde o no. No hay manipulación, no hay lugar para la manipulación, la invitación era clara, ven y sígueme, y solo el Espíritu Santo puede generar en últimas el hambre. Nosotros sembramos, nosotros modelamos, nosotros acompañamos, nosotros oramos por la gente, perseveramos, pero nosotros al final no podemos hacer lo que solo el Espíritu Santo puede hacer. Así que si tú eres un líder, deja de gastar energía en personas que no quieren ser discipuladas. No estoy diciendo que las deseches, pero no insistas, no presiones. Todo el mundo tiene su tiempo y su momento, y algunos nunca decidirán realmente seguir a Jesús. Y enfócate en esas personas que sí tienen hambre y que tienen un deseo de aprender. Y si tú eres un creyente, pregúntate, ¿soy solo un crítico de la iglesia? ¿Solamente estoy criticando a la iglesia? ¿Solamente estoy diciendo esto no me gusta, esto no me gusta, esto no me gusta? ¿Soy un consumidor o realmente quiero ser un discípulo de Jesús? Y al final la decisión es tuya, porque el llamado fue hecho hace muchísimos años. Él dijo, sígueme. Y ese llamado sigue vigente hasta el día de hoy. Sígueme, y tú escoges si quieres seguir o no a Jesús. Esto fue Marte. Nos vemos en la próxima. Dios te bendiga.